Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Daniel de Pablo la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, Daniel. ¿Qué tal? Bien. Gracias por estar tempranito del otro lado, muy amable. Bueno, cómo no. ¿Cómo está viendo esto que pareciera, yo no sé si tengo que llamarlo, un rebrote del virus del COVID? No sé si es un rebrote, por eso le pregunto, o una extensión. Bueno, la verdad es que la nomenclatura aquí es secundaria. La verdad que todos estamos muy preocupados y claramente este aumento de casos es tremendamente preocupante. Evidentemente estamos ya transitando esta segunda ola de contagios y claramente la infección y la pandemia no ha pasado. Así que tenemos que seguir articulando las formas de prevenir y tratar a los pacientes. Cuando uno habla de virus, esto lo pregunto desde el absoluto de desconocimiento, el movimiento de los virus no tiene un criterio único, digo, se van moviendo, van mutando, van cambiando, por eso se torna todo tan difícil. Sí, no todos los virus son iguales, pero una de las características más o menos generales es que tienen una capacidad de mutación. Esa capacidad de mutación no necesariamente hace que el virus cambie totalmente sus características, pero de vez en cuando estas mutaciones que se dan al azar, aleatoriamente, y sobre todo se dan cuando el virus continúa circulando, ¿no? Porque si uno hubiera tenido la posibilidad de cortarle la transmisión al virus, esta capacidad natural de mutación de los virus no se extendería tanto en la población. Pero bueno, eso no ha sucedido y estas mutaciones que suceden aleatoriamente aparecen en la población y de vez en cuando le confieren al virus alguna capacidad diferencial. Por ejemplo, ser más transmisible o eventualmente, hasta ahora no ha pasado, pero podría llegar a pasar, ser más resistente a tratamientos y vacunas. Cuando se habla, doctor, de mutación, ¿se habla generalmente de que el tipo se vuelve más malo o hay alguna posibilidad de mutación a la inversa? Yo lo trato de decirlo de la forma más simple posible. ¿Hay alguna forma de que tipo del virus mute y se haga más benévolo? En realidad, técnicamente sí, es lo que decía antes. O sea, las mutaciones son aleatorias, entonces puede darle ventajas o desventajas al virus. Lo que pasa es que por selección natural, en todos los animales y en todo el reino de los microorganismos también, los virus que tienen desventajas terminan desapareciendo. Entonces sigue prevaleciendo el virus que tiene alguna ventaja competitiva sobre el resto. Entonces, el hecho de que a veces algunas mutaciones no sean medio desfavorables para el virus, a nosotros como huéspedes humanos no nos cambia mucho la situación. Bien, esta aparición que leíamos esta mañana de la detección de una cepa del Reino Unido en la Argentina, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dentro de estas mutaciones de las que estábamos hablando, algunas ya se empiezan a establecer porque tienen alguna pequeña ventaja respecto del virus prevalente que andaba circulando antes. En este caso, parecería que esa ventaja es ser más transmisible, no producir una enfermedad más grave, pero ser más contagioso, digamos. Y cuando uno ya empieza a ver que hay muchos países en donde circula una nueva cepa, por ejemplo esta la del Reino Unido, es muy probable, era obvio que iba a aparecer aquí en Argentina, porque ya había aparecido en otros países de la región, así que no es sorprendente de aquí. Y digo, que pase esto, ¿no? Y que vayan apareciendo estas mutaciones, ¿puede dejar también ser el prolegómeno de que todos nos contagiemos de esto? Y realmente aumenta las chances de que haya más contagios, sin duda. Así que por eso es que más que nunca tenemos que extremar los cuidados, ya sea a través de la vacunación, que por ahora todos los datos indican que las vacunas siguen siendo eficaces a pesar de las mutaciones, y también con el resto de las medidas, porque hasta ahora se ha vacunado un muy pequeño porcentaje de la población. Eso iba a preguntarle, uno lo ve lento el tema de la vacuna y lo ve lento en los números en la Argentina, ¿no? Cuando hace una progresión aritmética del tiempo que va a terminar vacunándose la gente, parece un tiempo tremendo. Es como decir, bueno, un año más tenemos que seguir casi igual que ahora.
Bueno, es muy probable que tengamos que seguir por un año más o menos igual que ahora, y la lentitud en la vacunación, la verdad es que se ve en muchos países del mundo, no solamente acá. Ajá. Lo que a partir de la información oficial uno espera es que haya un escalamiento de la cantidad de dosis y que ahora vienen nuevas 300.000 dosis, pero que después empiecen a venir en cantidades realmente superiores como para poder incrementar el número de vacunados. ¿Usted cree que debería ser obligatoria la vacuna? No, no hay, con el conocimiento que se tiene hasta ahora de las vacunas, creo que no. Si a medida que vayamos obteniendo mayor información respecto de cuál es la eficacia de las vacunas en reducir la transmisibilidad, etcétera, bueno, y que las autorizaciones de emergencia que tienen las vacunas se vayan transformando después en una autorización sanitaria formal, bueno, ahí podremos volver a pensarlo, pero en este momento creo que no. En un momento apareció como una gran solución, al menos así se decía, el plasma, ¿no? Y pareciera que el tema del plasma se quedó en el camino. ¿Esto es así o se sigue trabajando con plasma? Bueno, con el plasma pasa lo siguiente. Argentina fue el protagonista, digamos, de los dos estudios más importantes que hay hoy por hoy en el mundo respecto de plasma. Por un lado, nosotros participamos de un ensayo clínico que demostró que en pacientes que ya están con neumonía severa, es decir, internados en el hospital y con necesidad de oxígeno, el plasma no tiene utilidad. Ajá. Y un segundo estudio de la Fundación Infant, que se publicó en la misma revista, que es la revista más importante del mundo, la misma que se publicó el otro artículo nuestro, demostró que en pacientes con enfermedad muy precoz, en pacientes con alto riesgo, o sea, de más de 65 años, el plasma podría tener utilidad. Así que sí, se sigue investigando respecto del plasma, pero dentro de determinadas poblaciones, porque hoy sabemos mucho más que antes. Bien. Estamos hablando con el doctor Waldo Belloso, infectólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ahora, doctor, se está autorizando la utilización del suero equino hiperinmune. ¿Qué es esto? Bueno, es un tipo de tratamiento más o menos similar a lo que hablábamos del plasma, es decir, es transferir anticuerpos hechos en otro lugar a un paciente que todavía no desarrolló su respuesta inmunológica, que está infectado y que todavía no desarrolló su respuesta inmune. En el caso del plasma es transfundirlo a partir de el plasma de un convaleciente, de alguien que padeció la enfermedad y que le transfiere los anticuerpos a otra persona. En el caso del suero hiperinmune es una generación de anticuerpos en caballos y con un procesamiento de esos anticuerpos para hacerlos más parecido a un producto farmacéutico, digamos, que tiene una calidad farmacéutica. Entonces, la diferencia con el plasma es que es un producto más elaborado, que tiene más cantidad de anticuerpos y que tiene una calidad farmacéutica que puede medirse bien la concentración, etcétera. Así que eso es una ventaja interesante y es un desarrollo también argentino. Doctor, que alguien le apliquen suero, ¿esto significa que esa persona ya no deba vacunarse, por ejemplo? ¿O no tiene nada que ver? No, cuando hablamos de suero y cuando hablamos de plasma, normalmente estamos hablando de tratamientos, es decir, de personas que ya tienen la infección. Ajá. Cuando hablamos de la vacuna, estamos hablando de prevención, es decir, personas que no han tenido todavía la infección. ¿Alguien que ya tuvo la infección ya no necesitaría la vacuna? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y la verdad es que la respuesta hoy por hoy no la sabemos por completo. Por ahora, la campaña de vacunación no discrimina entre las personas que han tenido y que no han tenido la enfermedad, porque no está claro cuál es la diferencia en la calidad de los anticuerpos respecto de la vacuna de aquel que ha tenido la infección. Pero en principio el riesgo de reinfección es bajo, salvo que uno se infecte con otra cepa totalmente distinta, ¿no? Pero digamos que una persona que ha tenido la infección en principio podría pensarse que está protegida para un nuevo contagio. Bien, y se decía en estos días que la mayoría de los que están transmitiendo el virus
son asintomáticos, ¿no? Así lo estábamos leyendo. ¿Esto está comprobado o es una presunción? Eso es muy difícil de comprobar, es una presunción, pero en general en las enfermedades infecciosas es así, porque las personas que están padeciendo la infección normalmente se cuidan, se quedan dentro de la casa, hacen la cuarentena o el aislamiento, mejor dicho, en este caso, y las personas que están asintomáticas, si bien es cierto que el riesgo de transmitir la infección es muchísimo menor, porque en general tienen menos cantidad de virus, por eso son asintomáticos, pero no están advertidos de que están portando el virus. Entonces, muy probablemente acá, como es lo mismo pasa con cualquier otra infección, los asintomáticos son portadores de la infección y pueden ser un riesgo de contagio. Algunos colegas dicen hay que testear mucho más y otros dicen no se necesita testear mucho más. Para usted, ¿cuál es la posición? Bueno, yo no veo cuál sería la base para pensar que no hay que testear. Siempre tener testeos masivos ayuda a conocer bien por dónde se está transmitiendo la enfermedad, a dónde hay que apuntar con las medidas de prevención, de modo que claramente yo estoy a favor de que se hagan más testeos, sin lugar a dudas. Y esto de los, por ejemplo, el suero equino que hablábamos recién, ¿quién determina que quiere un tratamiento con suero equino? ¿El profesional o el enfermo o su familia? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El suero es un tratamiento del cual todavía tenemos información parcial. Se necesitarán mayores informaciones y es un medicamento de uso hospitalario exclusivamente. No puede una persona ir y comprarlo en la farmacia. Por ahora, los datos para recomendar el uso de suero son limitados. Sin embargo, lo que vimos en el estudio que se realizó aquí también en Argentina es que el suero equino podría ser de utilidad para pacientes que están con neumonía severa y que todavía no han desarrollado su propia respuesta inmunológica. Porque, como dije antes, es una transferencia de anticuerpos, en este caso de caballos, a una persona que todavía no desarrolló la inmunidad. Pero no es que sirve para cualquier situación y cualquier caso. Sirve para casos muy limitados y dentro del hospital. Usted sabe que, bueno, con esto de los grupos de WhatsApp están allí todas las posiciones, ¿no? Y uno ha comenzado a ver también la gran grieta porque aparecen un montón diciendo la ivermectrina, el dióxido de cloro, aparecen como grandes salvadores para un montón de personas que opinan. Otros dicen, bueno, esto no tiene el más mínimo rigor científico y es mucho más perjudicial que el bien que nos pueden hacer. ¿De qué se tratan estos dos elementos? Bueno, yo haría una separación acá entre los dos tratamientos. Bien. Y pondría también el suero en este contexto. El suero es un tratamiento que, como dije, tenemos información parcial que podría ser útil en determinadas situaciones, pero hay una información bien concreta sostenida por un ensayo clínico. Eso es casi cercano a lo ideal, digamos. Todavía falta investigación, pero es casi cercano a lo que uno le gustaría tener como sustento. En el medio está la ivermectina, que es una droga que ya se conoce, que es un antiparasitario, que en estudios preliminares mostró algunos datos interesantes de reducción de la carga viral, pero todavía no alcanza eso como para poder hacer una recomendación formal de su uso. Podría ser de utilidad, pero estamos esperando que se terminen los estudios que están en marcha en este momento, de modo que con ivermectina vamos a saber concretamente si sirve o si no sirve y en caso de que sirva para qué situaciones. El dióxido de cloro es otra cosa distinta. El dióxido de cloro es un veneno, no tiene indicación como medicamento ni en nuestro país ni en ningún otro país del mundo, no está aprobado por la autoridad regulatoria, ni acá ni en ningún otro país del mundo, y directamente uno debería descartar por completo su uso y su recomendación. Y esto que, tal vez no debiera preguntarlo, pero bueno, hay mucha gente que esto lo escucha. Y dice, yo tomo todos los días, hace años, una copita de dióxido de cloro y estoy genial. ¿Qué es esta tontería? Bueno, hay muchas prácticas que no tienen sustento científico, que mucha gente hace, movidos por creencias,
y hoy por hoy estas cosas se amplifican a través de las redes sociales, digamos, pero eso no tiene ningún sustento científico. La verdad es que para el caso concreto del uso de medicamentos, tanto en forma terapéutica como preventiva, uno debería ceñirse a los datos concretos que hay científicos para avalarlo. Y afortunadamente en este momento, a pesar de las dificultades que presupone la pandemia, se están generando datos científicos. Uno le gustaría tener ya la solución definitiva para el COVID, pero la verdad que es una enfermedad muy difícil y es muy poco probable que uno encuentre un medicamento que realmente cambie totalmente el curso de la infección. Vamos haciendo pequeños avances. Esto, claro, se está trabajando en tiempo real, digamos, en el momento en el que la enfermedad se está desarrollando, no hay tanto tiempo de investigación, ¿no? Para decir, bueno, esto es lo que está sirviendo, es todo prueba-error. Exactamente. La situación de investigar así en tiempos muy acortados y en medio de una pandemia es muy compleja. Sin embargo, la verdad que no son todos los datos tan desalentadores. Por el contrario, si nosotros vemos que hay un aumento del número de contagios en todo el país, pero al mismo tiempo no hay una saturación, por lo menos por ahora, de las camas de terapia intensiva y la mortalidad en general, si bien lamentablemente vemos que todos los días fallece gente por esta enfermedad, pero la verdad que el número de fallecidos es proporcionalmente menor que al que teníamos al principio de la pandemia. Eso nos está indicando que en términos generales, más allá de que no tengamos una droga milagrosa, los pacientes, hoy sabemos mucho más cómo tratar a las personas que tienen esta enfermedad, y la verdad que el trabajo que se hace, sobre todo en las terapias intensivas, es excelente. Y hoy por hoy el riesgo de tener una enfermedad grave o incluso de fallecer es mucho menor que el que había a principios de la pandemia, porque hoy sabemos mucho mejor de cómo tratarlo, como digo, más allá de que no tengamos una droga absolutamente milagrosa. Usted, la recomendación sería que sigamos cuidándonos como hasta ahora, alcohol en gel, barbijo, lavado de manos, distanciamiento y todas estas medidas preventivas. Y la verdad es que yo entiendo perfectamente que la paciencia de la gente se agota. Yo también participo de lo mismo, y uno ve, cuando no tiene un horizonte tan cercano, tan claro, la verdad que uno se siente agotado, cansado, desesperanzado, pero la verdad es que sabemos concretamente que esas medidas ayudan a la prevención. Entonces, sin duda, hay que seguir promoviéndolas. Y aunque no tengamos un horizonte muy cercano de acá a muy pocos meses, esto va a ir pasando. Y claramente vamos avanzando en nuestro conocimiento y en nuestra capacidad de prevención también, a la medida que ojalá amplifiquemos las campañas de vacunación. Hoy son los jóvenes, ¿no?, lo que aparecen en el horizonte como los jóvenes, pero también es difícil controlar. Todos tuvimos edad de adolescente, todos hemos pasado por esa etapa y esa parte se hace complicada, ¿no? Sin duda, por eso hay que estar atento a cómo evoluciona la situación, hacer testeos y tener medidas creativas, digamos. Está claro que hoy por hoy la sociedad no toleraría una cuarentena como la que tuvimos al principio de la pandemia, pero bueno, hay que buscar formas alternativas de protección para grupos específicos, sobre todo para aquellos que tienen más dificultades de cumplir las recomendaciones generales. ¿Es partidario de que regresen los chicos a las escuelas? Bueno, yo creo que es muy importante ponerlo como un horizonte, digamos. Creo que ya a esta altura tenemos que buscar la forma de que esto esté dentro del horizonte cercano. Tenemos que tener esa expectativa. Después habrá que ver, como en cualquier otro caso, cuál es la eficacia de los protocolos para que eso suceda. Pero sin duda creo que tenemos que tener esto como expectativa concreta, tanto para la sociedad general como sobre todo para los chicos. Doctor, yo le agradezco muchísimo este ratito con nosotros, la verdad que muy esclarecedor. Gracias por el madrugón. Ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Daniel, y buen día para todos en Rosario. Muy buenos días. Bueno, el doctor Waldo Belloso, infectólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires.